Ok, entonces si gustan vamos a resolver la segunda mitad de la Profe, tarea. Ujú. yo tengo una duda en una de las químilas pasadas. De la tarea, Sí, ¿cuál sería? a ver, creo que la 4. Ajá, esta. No, perdón, la 5. Creo que era que se cancelaban y daba al final. Voy, es que la tengo por acá apuntado. Sí, así como está escrita esta, todo, digamos, 6, ¿verdad? Porque este 6, bueno, tanto lapicito. Este, este 6 es precisamente la derivada respecto de y. Y este 4 es la derivada respecto de x. Entonces, vea que están precisamente escritos de forma que cuando usted sume, se cancelen. O sea, cuando usted reste, se cancelen. Entonces, en este caso, la derivada, la única parte que no se cancela es cuando usted deriva respecto de x. Cuando usted deriva respecto de x, cuando usted deriva la x respecto de x y lo multiplica por 6, le va a quedar 6, de hecho. Sí, es que al final se cancela todo casi. Sí, solo lo único que no se cancela es la derivada de ese pedazo, ¿verdad? Porque cuando usted deriva Ujú. derivada parcial de z respecto de x, entonces, ¿quién es z? Bueno, z es esta función, entonces es la derivada de f evaluado en la función de adentro por la derivada de lo de adentro, la derivada de adentro respecto de x, que son 4, más la derivada parcial de x, que es 1. Y note que la derivada parcial de z respecto de y es muy parecida, ¿verdad? Pues sería la derivada parcial, la derivada de f evaluado en lo de adentro por la derivada, de lo de adentro respecto de y. La derivada respecto de y es un 6. Entonces, 6 más, vea que la x no depende de y, por lo tanto aquí no aparece este 1. Entonces, cuando usted multiplica, hagámoslo en otro color, cuando se multiplica esto por 6, o sea que era esto multiplicado por 6, cuando se multiplica esto por 4, va a quedar esto multiplicado por 4, no te queda quedar f', 4 por 6, 24, f', 4 por 6, 24, está restando, o sea que esto cancela con esto, y lo único que sobrevive en este caso es el 6. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces continuemos, creo que la vez pasada hicimos las primeras 5, entonces hoy pues podemos avanzar con las otras 5, las últimas 6, las últimas 5, perdón. Eh, Vamos a ver esta. ¿Qué es lo que nos dicen? Dice la ecuación esta que está acá define implícitamente, aquí casi que nos están diciendo qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Define implícitamente una función z. Eso quiere decir que si usted despeja z de acá, pues obtiene una función en términos de x y y. Y lo que nos piden calcular es esta derivada parcial. Básicamente es una constante multiplicada por esta derivada parcial. Y eso es una función, ¿verdad? Derivar parcialmente pues nos va a dar una función en términos de x, y, z, y lo que nos dicen es que evaluemos esa función en este punto, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a aplicar la derivada implícita, ¿verdad? Queremos derivar algo, ¿verdad? Que nos están diciendo, queremos derivar, pero la función está definida implícitamente, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar la derivada implícita. Entonces, básicamente, bueno, aplicamos entonces la derivación implícita. Un segundo. Así. Aplicamos derivación implícita. Ok, entonces, básicamente lo que derivamos es la ecuación, ¿verdad? Tenemos que x por y por z menos 5 a la z es igual a menos 5. Entonces, si yo derivo a ambos lados, ¿respecto de quién? Bueno, me están pidiendo que derive respecto de x. Entonces, si derivo respecto de x a ambos lados, pues tengo que tener una igualdad. Si son iguales, entonces sus derivadas son iguales. Del lado derecho, inmediatamente tenemos 0, es una constante. Entonces, del lado izquierdo tengo que aplicar la derivación. Entonces, estoy derivando respecto de x
una función que depende de varias variables. Entonces aplicamos la regla de la cadena y las distintas reglas de derivación. Por ejemplo, al derivar este producto, me quedaría, bueno, escribámoslo, ¿verdad? Después hacemos el cálculo. La x sin derivar por la derivada de y por z. Más, ahora, la x derivada, pero la x derivada respecto de x es 1 por el otro factor sin derivar. Pues esto que está acá sería la derivada, pongámoslo en otro color, esto sería la derivada de este factor que está acá. Menos, continuamos con la derivación, menos, ahora la derivada respecto de x de la función 5 a la z. Para esta z, realmente es una función que depende de x, ¿verdad? Porque están diciendo que implícitamente se define de esa manera. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma por el logaritmo de la base. Logaritmo de la base. Por la derivada de lo de adentro. Pero, ¿quién es lo de adentro? En este caso es z. O sea, que me quedaría la derivada de z respecto de x. Y eso tiene que ser igual a este 0, que ya hemos dicho que era igual esta expresión. Y entonces noten que aquí aparece el término que nos están preguntando. ¿Dónde está? Nos piden por la derivada parcial de z respecto de x. Bueno, es que perdón, no hemos terminado. Disculpen. No hemos terminado porque no he calculado esta derivada. Aquí me quedaría x multiplicado por la derivada parcial respecto de x de este producto. La y es constante respecto de x, y por tanto sale de la derivada, entonces me quedaría simplemente la derivada de z respecto de x. Entonces, más 1 por y por z, menos 5 a la z, logaritmo de 5, por la derivada parcial de z respecto de x. Y esto tiene que ser 0. Entonces, en particular, nota que nos piden evaluar esta identidad, esta igualdad, nos piden evaluar, ¿dónde? En el punto donde la x vale 0, la y vale 8 y la z vale 1. Que sería el punto 801 que nos están dando. Entonces, cuando x vale 0, ¿qué va a suceder? Cuando x vale 0, pues este pedazo desaparece porque está multiplicado por x. Y por z, cuando y por z, esto valdría 8. 5 a la 1, ¿verdad? Porque z vale 1, sería 5. Entonces aquí me quedaría, voy a poner aquí simplemente z a la 1, de 5 a la 1, me queda 5 logaritmo de 5 de z de x. Y todo eso me tiene que dar, ¿cuánto? 8 menos todo esto me tiene que dar 0. Es decir, que la derivada, perdón, que 5 logaritmo de 5 por la derivada parcial de z respecto de x tiene que ser 8 en el punto que evalué. Ese fue el punto que evalué, es decir, en el punto 0, 8, 1. Y si no me equivoco, pues eso es exactamente lo que nos están preguntando. ¿Cuánto vale 5? ¿Cuánto vale 5 logaritmo de 5 por dz de x? 5 logaritmo de 5 dz de x es lo que obtuvimos. No estamos tan mal. 5 logaritmo de 5 dz de x evaluado en ese punto es 8. Entonces lo que nos piden en este caso es, el número que nos piden en este caso es 8. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede Ujú. volver a explicar un resumen del principio? Es que no lo entendí bien. Bueno, nos están dando una ecuación, ¿verdad? Pensemos, tal vez, voy a hacer tal vez un ejemplo más sencillo o en dos variables, tal vez, ¿verdad? Pensemos, voy a borrar esto. Pensemos tal vez en un ejemplo un poco más sencillo que también nos permite entender más fácilmente la derivación implícita. Vamos a borrar. Okay, sí. Bueno, vamos a ver.
Ok, entonces, por ejemplo, pensemos en esta ecuación, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto es la ecuación de un círculo, ¿verdad? Esta es la ecuación de un círculo. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar hacer un dibujo más o menos bonito. Bueno, de un círculo, no, del círculo unitario, ¿verdad? Círculo de radio 1. Unitario de tinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el círculo. Y digamos que yo quiero calcular la derivada en esta dirección, la pendiente de la recta tangente en este punto. Digamos que este punto es, no sé, 3 cuartos, 5 cuartos. ¿Verdad? Eso es un punto sobre el círculo unitario, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, más 5 al cuadrado es 25. Ah, perdón, aquí me equivoqué. 3 quintos, no, 3 quintos, 4 quintos. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera saber cuál es la pendiente de la recta tangente al círculo en ese punto. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la pendiente? Pendiente de la recta tangente al círculo en el punto, ¿qué dije? 3 quintos, 4 quintos. ¿Okay? Eso es una pregunta de cálculo 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, ocuparía una función que me dé la gráfica de este círculo. Entonces, yo podría despejar, podemos despejar y en términos de x. ¿Verdad? Esta ecuación realmente lo que me define es de una forma implícita quién es y en términos de x, ¿verdad? En términos de x. En este caso es muy sencillo, ¿verdad? En este caso tenemos que y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado y por lo tanto y va a ser bueno, más o menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Note que inclusive tiene sentido que sea más y menos porque cuando usted resuelve con más, obtiene la parte de arriba del círculo y cuando resuelve con menos, obtiene la parte de abajo del círculo. Así como está escrito aquí, la y no es función. No, una función no tiene más y menos, ¿verdad? Porque para un x existe un único y. Entonces, así como está, vea que esto no es la gráfica de una función, porque interseca dos veces la gráfica. Entonces, el más y menos precisamente se refiere a la parte superior y a la parte inferior de esta gráfica. Pues, si yo quiero calcular la pendiente, entonces ahora vea que ya tengo y como una función de x. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es su pendiente, pues calculo cuánto es f'. La pendiente me da la derivada, me da la pendiente de la recta tangente. Bueno, en este caso el punto ya que está arriba, entonces uso la fórmula con más. Entonces, con el más, ¿qué me quedaría? Bueno, aplico la regla de la cadena. Aquí me quedaría, esto es, ¿verdad? Esto es 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, su derivada, ¿qué sería? Bajo el exponente y resto 1, me quedaría menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro, es decir, por 2x. Es decir, que la derivada vale, el 2 cancela con el 2, me quedaría x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, yo quiero averiguar cuánto es la pendiente en el punto cuando x vale 3 quintos, simplemente evalúo cuando la x vale 3 quintos. Entonces, ahora simplemente evalúo en x igual a 3 quintos, y eso me va a dar la pendiente de esa recta que es tangente del punto al círculo en ese punto. Ahora, noten, si ustedes si pusieron bastante cuidado, noten que esta fórmula que está acá, que me da la pendiente, ¿verdad? Esto me da la pendiente, yo la pude haber deducido sin la necesidad de despejar, ¿verdad? Que yo despejé, expresé y como una función que depende de x, y hice todos los cálculos y resolví. Ahora, si yo agarro esta ecuación así como está y la derivo, entonces yo derivo respecto de x
x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, o sea que aquí me queda la derivada de 1, ¿verdad? Si son iguales, sus derivadas son la misma, entonces me quedaría que esto es 0, del lado derecho, y del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? La derivada, tengo la derivada de una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x. Más, ¿cuánto es la derivada de y al cuadrado? Bueno, estoy derivando y, pero respecto de x, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena, sería 2 por y, ¿verdad? Bajo el exponente y resto 1, pero multiplicado por dy de x, y esto ya dijimos que me da 0. Es decir, que yo puedo despejar, de hecho aquí cometí un error, ¿verdad? Que era un menos 2, la derivada antes que era un menos. Entonces, ahora vea que yo de aquí puedo despejar cuánto es dy de x, yo puedo despejar la derivada. Entonces aquí me quedaría que dy de x, que es lo que estoy antes como f', sería menos 2x entre menos 2y, o sea, menos x entre y. Y noten que eso es exactamente lo que obtuve antes. Si ustedes notan lo que encuentro aquí en el denominador, 1 menos y cuadrado es y. 1 menos x cuadrado es y, o sea que esto me quedó menos x entre y. ¿Verdad? Menos x entre y es lo que vale f', o sea, y prima. O sea, de y de x. Entonces, noten que yo pude haber despejado y resuelto, o no, ¿para qué derivé? ¿Para qué despejé si no hace falta? Simplemente derivé implícitamente sabiendo que la y depende de x. ¿Cómo depende de x? Pues no sé, esto no me interesa. Aquí está la ecuación. Entonces, y de ahí obtuve exactamente la misma respuesta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si usted tiene una ecuación que define a una variable en términos de la otra, pues derive la ecuación, no despeje y resuelva. Ya que inclusive si yo he tenido algo así más complejo, como el ejemplo anterior, ¿verdad? Que era x por y menos 8 a la x igual a 0, o algo así, ¿verdad? Bueno, un tipo de ecuación de esta forma, ¿cómo despeja? Bueno, tal vez hagámoslo aquí, tal vez x, bueno, aquí sí puedo despejar la y sí la puedo despejar, ¿verdad? Pero pongamos aquí un y cuadrado, por ejemplo. Algo así, ¿verdad? Si yo tengo una ecuación cualquiera que define a y en términos de x, es posible que no sea, es posible que sea muy difícil o imposible despejar la y. Entonces, esta parte, en este caso me sirvió, porque yo lo pude hacer. Sin embargo, es posible que esta parte ni siquiera sea una posibilidad. Pero yo siempre puedo derivar la ecuación. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿cuál era? Vamos a recordarlo. En el ejemplo anterior, un segundo. En el ejemplo anterior, lo que estamos intentando resolver o encontrar es algo muy parecido, ¿verdad? Es la derivada de una variable en términos de la otra, donde la z, la variable z, la z, no sé cómo se ve, donde la z satisface cierta ecuación. Creo que, vamos a ver que me x, y, z, menos 8 a la z igual menos 8, ahora sí, ¿verdad? Entonces, noten la similitud. En el ejemplo anterior teníamos que calcular cuánto era dy de x, donde la y satisface algo muy parecido, solo que en este caso era más fácil, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero ¿cuál es la idea? Bueno, para encontrar esta derivada, usted puede derivar la ecuación que define implícitamente la variable. Entonces, la y, ¿quién es la y? Bueno, en este caso usted puede despejarla, pero si no puede, no importa. Entonces, en este caso, ¿quién es la z? Bueno, la z es la z que cumple con esta ecuación. ¿Cómo la despejo? No puedo, ¿verdad? Despejar z en función de x y de y, pues yo diría casi que es imposible. No sé bueno, sí, yo voy a afirmarlo, es imposible. No sé cómo. Y Profe, digamos que sí. disculpe, bueno, ahí tenemos una ecuación de la z, prácticamente parece que es el f de x, y, ¿verdad?
Sí, correcto. Ve que en el ejemplo de dos variables, aquí la y era una función que dependía de x. ¿Cuál? Bueno, en este caso sí Ujú. sabemos cuál, era uno menos x al cuadrado, ¿verdad? En Sí, ese pero es que caso, en la la segunda es z más fácil sería, porque son dos variables. la z sería una función que depende de x y y. El punto es que yo no sé cómo despejarla, ¿verdad? Yo no puedo poner que z es el logaritmo de no sé qué, menos, no, ¿verdad? No sé cómo se despeja. Pero no hace Ok, falta, ¿verdad? Yo para calcular este dy de x, no, digamos, lo hice despejando, pero no hace falta, yo lo pude haber hecho desde aquí, ¿verdad? Esa es la ok, idea. ok. Y, ok, puede derivar la ecuación que tiene ahí arriba, la de x y z menos 8 a la z igual a menos 8 para ver Sí, como ejemplo. correcto, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Uno deriva, claro, ¿cómo hicimos con el ejemplo anterior? Derivé respecto de x, x cuadrado más y cuadrado, ¿y cuánto es esto? Esto es la derivada respecto de x de 1. Y aquí, pum, 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 y llegamos a, despejamos que dy de x era lo que era, menos x entre y, ¿verdad? Entonces, lo mismo voy a hacer, voy a agarrar y derivo la ecuación, ¿verdad? No derivo la y solita, porque en principio no la puedo despejar, sino que derivo todo junto, derivo toda la ecuación que implícitamente define a la y. Bueno, lo mismo hago acá, voy a derivar implícitamente. Vamos a quitar esto. Entonces, derivando implícitamente, entonces yo derivo, bueno, en este caso derivo respecto de x, derivo la ecuación x, y, z menos 8z tiene que ser la derivada de menos 8, ¿no es cierto? Pues si son iguales, sus derivadas son la misma. Pero del lado derecho es muy fácil de hacer. Entonces ahora derivo esta función, aplicando pues la regla de la cadena. Entonces aquí me quedaría la derivada de ese producto, ya la hemos calculado, ¿verdad? Conservo la x y derivo el resto. La y es constante y la z, pues su derivada respecto de x es de z de x. Más, ahora derivo la x, su derivada respecto de x es 1 y conservo el resto, que me quedaría y por z, menos la derivada respecto de x de 8z, pero la derivada respecto de, era un 8, era un 5, ya no me acuerdo. No importa, aquí, pongámosle de hecho una constante, no importa aquí cuál constante sea, ¿verdad? Aquí con este color. Aquí tengo una constante y aquí, bueno, para que haya igualdad, tendría que ser la misma constante, ¿verdad? Que sustituir por x igual a 0 valga menos, ¿cómo es? Menos 1, más bien sería, ¿verdad? Menos 1. Profe, ¿por qué queda 1 por y por z? Estoy derivando este producto. Conservo la x y derivo el resto. Ahora derivo la x, no, ¿cómo es? Conservo la x y derivo el resto. Ahora derivo la x y conservo el resto. Y la y la sacó porque era constante. Sí, ¿verdad? Estoy derivando parcialmente respecto de x. Y respecto de x la y no, es no constante. ¿Y por qué la Profe, z no pero en este caso? No, porque estoy pensando en la z como una función de x y y. Pero si ustedes, bueno, de nuevo, no lo puedo despejar, pero me dice que sí pueda, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que usted agarra esta ecuación y la despeja, ¿verdad? Z es igual a, voy a inventarlo, ¿verdad? Logaritmo de 8z menos x entre y. Estoy inventando, ¿verdad? Si usted pudiera despejar la z, entonces note que la z sería una función que depende de quién. Depende de x y de y, ¿verdad? Entonces, si usted puede despejar la z, pues va a ser una función de las variables restantes. La y y la z, pues la está considerando como variables, ¿verdad? No dependen entre sí. La z sí. La z depende de x y de y. profe, disculpe, Ujú, eh, si se está derivando en función de x, ujú, el primer monomio de x, y, z, ujú. no implicaría que la derivada de eso tendría que ser, se deriva x y se utiliza el y el z como constantes. Sí, no como constantes. Se deriva el x, ahí está, la derivada de x es 1 y se conserva el otro factor. Sí, sí, pero usted al inicio, ok, lo primero que se hace es que la z
en vez de en vez de utilizar a z como constante, se utiliza z como si fuera la y. No, como si fuese una función de X y No, de no, no, Y. no, 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 ¿Ah? no, no, no. Derivadas normales, derivada de 2, cuando se derivaba x con y y tenía varias y, entonces uno ponía, derivaba y como y' por x y luego derivaba la x y todo normal. Sí, sí, sí. No, aquí Ok. conservo la X, sería esta, por la derivada de este pedazo. La derivada de este pedazo es la Y, sale como constante, y derivo la Z. Más la X, la derivo ahora derivo el primero y conservo el segundo. Pues todo esto que está acá, todo esto que está acá es la derivada de este pedazo. Menos, ahora derivo la exponencial. Entonces, la exponencial es ella misma por el logaritmo de la base por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Es z. O sea, que aquí tengo que derivar z respecto de x. ¿Y cuánto da eso? Bueno, ya vimos que da 0. Entonces, yo de aquí, yo de aquí ve que sí podría despejar cuánto es de z de x. Yo de aquí sí puedo despejar lo que ando buscando. Este factor y este factor lo podría despejar. Solo que, como me están preguntando que lo evalúe en x igual 0, y igual, creo que era 8, y z igual a 1. Entonces, en particular, como la x me piden que la evalúe en 0, este factor que está acá, de todos modos, va a desaparecer. Vale 0. Profe, ¿Sí? y la constante, y la A, ¿qué pasó ¿Qué? con la A que estaba restando? ¿De la derivé? Esa, ¿Cuál? Esta que está aquí. abajo, ¿sí? Abajo, ¿cuál es? Aquí está la derivada. Esta es la derivada de esa función. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, así, entonces cuando lo evalúo en x vale 0, esto desaparece, digamos, si aquí el punto hubiese sido distinto, pues ahí va a aparecer, digamos, no desaparece, pero en este caso desaparece. Y por z, bueno, y por z vale 8, y cuando z vale 1, a la 1 es a, entonces aquí me quedaría a, logaritmo de a, por la derivada de z, respecto de x, y todo tiene que dar 0, ahora que aquí estoy restando. Entonces, si despejo, me quedaría que a, logaritmo de a, por la derivada parcial de z respecto de x tiene que ser, en este caso, 8, ¿verdad? 8. Profe, Ujú. y ahí quedaría, hay que sustituir algo más. No, ya aquí, es lo que me pedían, ¿no? Me pedían calcular este valor, de hecho. Lo que me pedían, busquémoslo acá, lo que me piden calcular es, bueno, en este caso, verá que la A es 5, entonces lo que me piden calcular era este factor. ¿Y cuánto era la derivada de Z respecto a X? Y eso es lo que calculamos. Por eso, ¿cuál era en... ¿Se puede volver a ver en... Ah, ok, sí, cambio eso por... Aquí está, aquí calculamos la derivada parcial de z respecto de x en este punto, ¿verdad? En este punto sería, despejamos, es 8. ¿Por qué en este punto? Porque en este punto fue que esto desapareció. Si no hubiese desaparecido, pues aparece, hay que despejarla. Ok, entonces sería cambiar eso por 8. Pues eso es lo que vale, sí, correcto, vale 8. ¿No sé si tiene alguna otra pregunta? Ok, vamos a ver cómo va con las que siguen. Eh, este lo hemos hecho. Ah, no, ok. Entonces, más grande. Perfecto. Okay, vamos a ver cómo nos va con esta. Nos dicen, considera esta función de dos variables y nos piden que encontremos algún punto de silla. Entonces, de hecho, esta pregunta, bueno, hay tres versiones, ¿verdad? En una preguntan el máximo, en otra preguntan el mínimo, y en esta preguntan el punto de silla. Entonces, en cualquiera de las tres versiones de esta pregunta, independientemente de cuál les tocó, lo que tienen que encontrar son los puntos críticos, ¿verdad? Allá los puntos críticos, y clasificarlo para saber si estamos ante la presencia de un punto de silla, un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, hallar los puntos críticos y clasificarlos, ¿verdad? Una vez que usted sabe cuál punto es el que le están pidiendo, ya sabe quiénes serán el A y el B, y entonces ya lo puede sumar. Entonces, clasificar los puntos críticos.
Entonces, recordemos que los puntos críticos son aquellos en donde la función es horizontal, ¿verdad? En los puntos donde el gradiente es igual a 0,0. Entonces, en este caso, resolvemos el sistema, ¿verdad? Derivada parcial de x igual a 0 y derivada parcial de y igual a 0. ¿Cuál sería? Cuando derivamos parcialmente respecto de x, aquí me va a quedar 144 menos 9x, no, perdón, menos 9x al cuadrado. Eso tiene que ser 0, o sea que esto tiene que ser igual a 144. Y la derivada parcial de y respecto de f respecto de y, que me quedaría 588, ¿sí? Menos 12y al cuadrado, pero yo creo que sean iguales, o sea que sea igual a 0, o sea que estén iguales. Y por lo tanto, el sistema que tengo que resolver es bastante sencillo en este caso, ¿verdad? La x al cuadrado tiene que ser, esto es 12 al cuadrado, entre 3 al cuadrado me quedaría 4 al cuadrado, o sea que me quedaría 16. Y, a ver, alguien que me ayude, ¿cuánto es 588? 588 dividido entre 12, ¿quién me ayuda? 588, 49. 49, gracias. Entonces, y al cuadrado tiene que ser 49. Y bueno, por suerte, estos valores son bastante fáciles de sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Aquí tenemos que la x es más o menos 4 y la y tiene que ser más o menos 7. Entonces, vea que tengo 4 puntos críticos. So, escribamos cuáles son esos puntos críticos. Tenemos, tenemos 4 puntos críticos. ¿Cuáles son? X puede valer 4 y la y puede valer 7. La x puede valer 4, pero la y vale menos 7. La x puede valer menos 4 y la y 7, o la x y la y valen negativo. Entonces tengo 4 puntos críticos y no sé cuál de todos es el punto de silla. Ahora me están preguntando que encuentre un punto de silla y una vez que lo encuentre, que sume los valores de la a y la b. Entonces tengo que saber cuál de todos estos es el punto de silla para entonces yo sumar a y la y el b. Ok, entonces, ¿cómo clasificamos? Ya hicimos la parte primera, que es la fácil. ¿Cómo clasificamos los puntos críticos? Entonces, aplicamos el criterio del Hessiano, usando el criterio del Hessiano. Voy a borrar estos cálculos. ¿Y qué? Entonces, calculemos cuál es la matriz hessiana. La matriz hessiana de F sería la matriz de segundas derivadas parciales. En este caso, ¿qué me quedaría? Alguien que me ayude, me quedaría menos 6x, 0, 0, 12, menos 24y. Así, ¿verdad? ¿Alguien que confirme? Creo que está bien, ¿verdad? La primera vez que derivo bajo un 3, me queda un 12, después bajo un 2, 24. Ok, entonces recordemos de qué me sirve a mí la matriz hessiana. La matriz hessiana, Profe, ¿sí? la segunda derivada de x no es otra. Ah, tiene razón, sería, vamos a ver, aquí las constantes no juegan ningún papel relevante, pero sí, tiene razón, está mala. Sería, bajo un 3, me quedaría 9, y después bajo un 2, me quedaría un 18, me quedaría un menos 18x. Muchas gracias. Entonces, recordemos que la matriz hessiana es la matriz, un rápido recordatorio, yo me acuerdo cuáles son los puntos críticos. La matriz hessiana lo que me ayuda es a conocer la aproximación cuadrática de f. Entonces, en un punto crítico, en general, ¿verdad? En general, si yo tengo una función de dos variables, entonces yo la puedo aproximar, tal vez cambiamos este símbolo por un símbolo de aproximación, como lo que vale en la función, lo que vale la función en el punto que estoy aproximando, más la parte lineal. La parte lineal es el gradiente, ¿verdad? Es la recta tangente,
¿verdad? Evaluado en el punto, así, ¿verdad? Por bueno, aquí me quedaría, en este caso, x menos a, y menos b. Esta es la parte lineal, más la parte cuadrática. Y la parte cuadrática es precisamente la que involucra a la matriz hessiana. Entonces tengo la matriz hessiana evaluada en el punto, y aquí me quedaría, voy a ponerlo así nada más porque no tengo mucho espacio. Voy a ponerlo así, ¿verdad? Z por Z transpuesto. O sea, es una fila, ¿verdad? Z es x menos a, y menos b. Entonces tengo fila por matriz por columna. Pero como estamos en un punto crítico, estamos clasificando un punto crítico, la parte lineal desaparece, esta parte vale 0. Y entonces esto me dice que la función es lo que vale en el punto más este producto de la matriz hessiana. Por lo tanto, si yo quiero clasificar un punto como máximo, mínimo, punto de silla, lo que tengo que analizar es este producto. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, recordemos, para que sea un mínimo, para que el punto crítico P sea mínimo, entonces necesitamos que este producto sea positivo para todo Z, ¿verdad? Ocupamos que Z, H, Z transpuesto, sea positivo para todo Z, al menos en un vecindario, ¿verdad? Porque esto es la derivada determina únicamente comportamiento local, ¿verdad? Estamos aproximando en un vecindario. Entonces, ocupamos que al menos para todo Z en un vecindario se cumpla con esta desigualdad. Entonces, en particular, una forma, digo en particular porque esta matriz es muy particular, ¿verdad? Esta matriz es diagonal, no tiene términos cruzados. Entonces, en particular, este producto Z, H, Z transpuesto, perdón, lo escribí mal. Este producto es positivo. En particular, perdón, disculpen. En particular, sí, me brinqué ahí un pedazo. En particular, si la matriz H es diagonal, como lo es en este ejemplo, entonces es muy fácil determinar cuando este producto es positivo. Es suficiente, de hecho, necesario, es suficiente que los elementos que están en la diagonal sean positivos. ¿Verdad? Si ustedes multiplican, hacen este producto, pues se van a dar cuenta que les va a quedar como algo como si esta constante se llama, no sé, C, esta constante se llama D, entonces le va a quedar como C por algo al cuadrado más D por algo al cuadrado. Entonces, si usted quiere que este producto, que esta suma sea positiva, usted ocupa que el C sea positivo y que el D sea positivo. Entonces, ocupa que lo que está en la diagonal sea positivo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que fuese un mínimo, ¿qué ocupamos? ¿Qué ocuparíamos en los puntos? ¿Cuál sería el punto mínimo en este ejemplo? Si ya sabemos cuáles son los puntos críticos. Entonces, en este ejemplo, el mínimo, ¿quién era? Menos 4 y menos 7. Menos 4 como menos 7, ¿verdad? Porque ocupamos que tengamos más, y con este signo menos, pues ocuparemos que la X sea negativa y la Y sea negativa. Perfecto. Entonces, lo mismo hacemos, por ejemplo, para el máximo. Si aquí, hagámoslo con otro color. Si aquí yo quisiera que esto fuese un máximo, ocuparíamos que este producto sea negativo, de forma que a P le esté quitando algo, y por lo tanto P sea más grande. Entonces, para que sea negativo, en particular, cuando la matriz es diagonal, ocupamos que este producto sea negativo. Y es suficiente, entonces, que esto sea menos y menos. O sea que el máximo, ¿cuál sería? 4 y 7. 4 y 7. Y cualquier cosa que no sea máximo o mínimo es un punto de silla. Entonces, los otros dos, que eran menos 4,7, o sea, con los signos cruzados, y ¿qué era otro? 4, menos 7, son puntos de silla.
Repite eso, profe. Cualquier cosa que no sea, ¿verdad? Porque esta condición de que este producto sea o totalmente positivo o totalmente negativo, en el caso de una matriz diagonal, es muy fácil de determinar. Los únicos dos números que no son cero, tienen que ser o bien positivos o bien negativos. Entonces, en el caso en que los dos valores de x y y fueran negativos, ¿verdad? Menos 4 y menos 7, entonces tenemos más y más. Y ahí tenemos el mínimo. Para que sea un máximo, ocupamos restarle, ¿no? Ocupamos que esto sea negativo. Entonces ocupamos que los dos sean negativos. Y por lo tanto, el x tiene que ser positivo y el y tiene que ser positivo. Entonces, 4 y 7. Cualquier cosa, cualquier punto crítico que no cumpla con esto, entonces no es ni máximo ni mínimo, ¿verdad? Ya caracterizamos cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Entonces, cualquier otro que no cumpla con lo que acabamos de decir, que tiene que cumplir los máximos y mínimos, pues tiene su punto de silla. Entonces, los signos cruzados, o sea, los signos, tenemos menos 4, o sea, menos 4 negativo y 7 positivo, o 4 positivo y negativo 7, ninguno de estos cumple con la condición para ser máximo o mínimo, y por lo tanto son puntos de silla. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, para Ujú. sacarlo de la otra forma que eran con los triángulos. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque tal vez voy a borrar esto. Es Sí, exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque el hessiano ya lo habíamos calculado, ¿verdad? La matriz hessiana era menos, no me acuerdo, pero era menos una constante por x y menos una constante por y, ¿verdad? Así era. La constante era 18, 18 y 24 creo que eran. 18, 24. Eso no es importante porque son constantes, ¿verdad? Y 0 y 0. Entonces, ¿cuánto es el primer determinante? El primer determinante es menos 18x. ¿Y cuánto es el segundo determinante? Como esto vale 0, simplemente es este producto. Entonces me quedaría menos 18 por menos 24, me queda más 18 por 24, multiplicado por x por y. ¿Cierto? Ujú. Entonces, Sí, vean profe, aquí, recordemos el criterio. Delta 1 y delta 2, para que sea mínimo, tenía que ser positivo, positivo, ¿verdad? Entonces, vea que para que sea positivo, la x tiene que ser negativa. Y para que el producto sea positivo, ambos tienen que ser negativos. Entonces, ve que es exactamente la mismo que tuvimos antes. El punto que es un mínimo era menos 4 menos 7. ¿Cuál es el máximo? El máximo es negativo y cambia de signo. O sea que para que sea negativo el primero, la x tendría que ser positiva. Y para que el producto sea positivo, dado que la que es positiva, la y también tiene que ser positiva. O sea que 4, 7, ¿verdad? Los dos positivos, es el que me da el máximo. Cualquiera que no sea estos, es punto de silla. Entonces, el criterio es exactamente el mismo, solo que para una matriz que es diagonal, el criterio es más sencillo, ¿verdad? Yo lo puedo leer directamente sin la necesidad de calcular los determinantes. profe, cabe la posibilidad de que en la otra diagonal puede que no hayan ceros. Eso puede ser, digamos, si aquí hubiese habido un menos x cuadrado por y, no sé, algo así. Entonces, note que la derivada segunda, o sea, el fx, perdón, el fxx sería menos 18x menos 2y, por ejemplo. Y en ese Entonces, caso se hace diagonal por diagonal y después no, se hace suma. esto, o sea, sería esto, ¿verdad? Ese es el criterio que se usa Sí, siempre. pero para sacar el segundo triángulo es diagonal por diagonal. Y en Ah, ok, caso de que haya algo sería diferente de cero, este por este menos este por este, sí. Este se suma restan. y este resta, sí. Ah, ok, ok. Sí. Gracias. Ok, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? Ok, continuemos, vamos a buscar la 8. Ah, bueno, ese ya la habíamos hecho, ¿verdad? Este ya lo habíamos hecho. Este, solo hay una posible, ¿verdad? Estas preguntas de marcar con X a mí no me gustan, ¿verdad? Porque si no están bien hechas, sí están mal hechas, ¿verdad? Y en particular,
un punto crítico que cumpla con la restricción. Bueno, que he hecho un punto crítico de f no sería, ¿verdad? Sería un punto crítico del lagrangiano, ¿verdad? No sería f, ¿verdad? Sería lagrangiano. Pero la función tiene que cumplir, el punto crítico cumple con la restricción. Y de todas estas, solamente hay una que cumple con la restricción, ¿verdad? Que es esta. Profe, ¿y por qué es que sucede eso? ¿No puede hacerlo como los pasos? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno? Uno quiere optimizar, bueno, uno quiere encontrar los puntos críticos, pero los puntos críticos ¿de quién? Aquí tal vez no lo dice, ¿verdad? Considere la función y seleccione la opción que contiene el punto crítico de f sujeto a la restricción. Está como un poco mal redactado, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Uno quiere encontrar un punto crítico del lagrangiano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la función lagrangiana asociada? La función objetivo menos un múltiplo de la restricción, ¿verdad? 16x más 18y menos a, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos encontrar los puntos críticos del lagrangiano, ¿verdad? Derivada parcial respecto de x igual a 0, derivada parcial de y respecto a 0, y derivada parcial del multiplicador igual a 0. Recuerden que la derivada parcial respecto del multiplicador siempre es la restricción, ¿verdad? Si ustedes derivan respecto de lambda, noten que lambda aparece de forma lineal. Entonces, ¿cuál es su derivada parcial? La constante que la acompaña, ¿verdad? Entonces, 16x más 18y menos a igual a 0, es decir, que esto tiene que ser igual a a. O sea, que la restricción siempre es la condición que la derivada parcial respecto del multiplicador de 0. Entonces, esto se tiene que cumplir en los puntos que estamos buscando. Y de todos estos, el único que cumple con esa condición es este. ¿Verdad? Si ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de x? La derivada parcial respecto de x es 8x. Y eso tiene que ser igual a lambda por la derivada parcial de la restricción, o sea, 16. Y aquí me quedaría que 18y tiene que ser lambda por 18, si no me equivoco. Ajá. Y por lo tanto, aquí me dice que x es 2 lambda, y Profe, es no es lambda. ¿Ah? Profe, la derivada, 16x. Aquí me tiras patas, ¿verdad? Aquí me tiras patas, aquí es 16, ¿verdad? O sea, aquí me queda x igual lambda. ¿Sí? Entonces, x es igual a lambda y y es igual a lambda. Y de hecho, vea que no hay ninguna posibilidad que no tenga x igual a y, solo esta. Pero igual, ¿verdad? Si ustedes sustituyen, entonces ahora, si ustedes sustituyen ese x y este y en la restricción, les va a quedar que 16 lambda más 18 lambda es a. O sea que 16 más 18 es 34. 34 lambda es a. O sea que lambda es a sobre 34. Pero la x vale lambda y la y vale lambda. Es decir, que obtienen esta condición. El punto es que yo lo sabía sin hacer, sin hacer nada de esto, ¿verdad? ¿Ven? Si aquí hubiese estado otro punto, una opción extra, no sé, 10, bueno, a 16avos, coma 0. Si aquí hubiese estado esta opción, ¿verdad? A 16avos y la y vale 0, entonces este punto cumple con esta restricción. Entonces yo no sabría a ciencia cierta cuál de las dos tendría que haber hecho esto. Pero como es la única opción, pues no hace falta. ¿Me explico? Si aquí hubiese estado una opción extra que diga x igual a 0 y y igual a sobre 18, pues esto también cumple con esta condición. Entonces yo no sabría ciencia cierta cómo descartarlo. ¿Cómo lo descartaría? Bueno, hago todo esto y me doy cuenta que el x es a sobre 34 y el y también. Entonces ya, mira, descarta, esta no es y esta tampoco. Entonces esta es la opción correcta. Solo que únicamente hay una opción posible, ¿verdad? Sí. O sea, idealmente, las 5 opciones deberían haber sido posibles puntos críticos, ¿verdad? Solo que alguien lo hizo tan y no tomó en cuenta eso. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver la siguiente.
Dice sea 1, 1, 0, un punto crítico de esta función sujeta a esta restricción. De nuevo, aquí lo que debería decir es que esto es un punto crítico de la función lagrangiana con esta restricción, ¿verdad? No es un punto crítico de la función. Entonces dice, el valor del multiplicador de Lagrange asociado a este punto es, y nos dan ahí para escoger. Entonces, bueno, encontremos quién es el multiplicador, ¿verdad? Entonces, si no resuelve el problema, ¿verdad? Primero que todo, construimos la función lagrangiana, sería el objetivo, todo esto, menos, voy a llamar a esto G, menos un múltiplo de la restricción. Entonces, resolvemos derivada parcial de X igual a 0, derivada parcial de Y igual a 0, derivada parcial de Z igual a 0, y la derivada parcial respecto del multiplicador también es 0, es la restricción, ¿verdad? Esto es G igual a 0, ¿verdad? Ok. Listo. Entonces, calculemos cuánto es estas derivadas. Cuando derivamos respecto de X, aquí me quedaría 2X, tiene que ser igual a lambda multiplicado por la derivada parcial de la restricción, que en este caso sería 2x menos y menos 2. La derivada parcial respecto de y sería 2y igual a un múltiplo lambda de la derivada parcial respecto de y, aquí me quedaría menos x más 2y menos 2. Y la derivada parcial respecto de z, note que del lado izquierdo me quedaría 2z, pero del lado derecho la restricción no incluye la variable z, es decir, que su derivada parcial es 0. Entonces, inmediatamente de aquí sabemos que z vale 0. Entonces, el punto crítico, observen que necesariamente tiene a z igual a 0 como su tercer coordenada. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que resolver utilizando esta ecuación y estas dos es encontrar el valor de x, de y de lambda. Tengo tres variables, x, y y lambda, en tres ecuaciones. En principio, debería ser capaz de encontrar quién es la solución. Entonces, vamos a borrar tal vez esta parte. Esto lo podemos borrar. Ya sabemos que z vale 0, voy a quitarlo de acá. Y de aquí, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí, para resolver este problema, ¿qué podemos hacer? 2x. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no es la única forma, pero por ejemplo, si yo resto estas ecuaciones, me va a quedar 2x menos 2y del lado izquierdo. ¿Y qué me queda del lado derecho? Tengo un factor común de lambda que multiplica a 2x menos x, o sea, 3x, menos y menos 2y, me queda menos 3y, y me quedaría menos 2 menos menos 2, o sea que me queda 0. Es decir, que aquí me quedó 2x menos y es igual a lambda, y vea que tengo un factor común de 3, x menos y. Entonces vea que tengo una ecuación que a ambos lados tienen el factor x menos y. Entonces yo lo podría cancelar si sé que x es distinto de y. Bueno, entonces hago los dos casos. Si x vale y, es un caso, y el otro caso, pongámoslo acá, es, bueno, x distinto de y, ¿verdad? El caso en que x sea distinto de y, entonces yo los puedo cancelar. Esto me diría que lambda, o que 2 es 3 veces lambda, o sea que lambda es 2/3. Y ahorita volvemos a este caso a ver qué pasa cuando lambda es 2/3, pero fijémonos en el x igual a y, porque de hecho, ¿verdad? El punto que nos están indicando cumple con que x es igual a y, entonces debería ser el valor de lambda asociado a ese punto se desprende de este caso y no de este, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando x vale y? Bueno, cuando x vale y, me fijo en la restricción. Me fijo en la restricción y, por ejemplo, si x es igual que y, entonces x por y es x cuadrado, o sea que este cancela con este. Si el x es igual que y, menos 2y menos 2x es menos 4x, bueno, menos 4y, ¿verdad? Entonces, aquí me va a quedar sustituyendo en la restricción, me va a quedar
y cuadrado menos 4y, 4 menos 1 me queda más 3 igual a 0, de donde puedo factorizar esto como y menos 3, y menos 1 igual a 0, de donde aparecen dos valores de y, ¿verdad? Voy a tapar esto otra vez con esto. ¿Verdad? Aquí me quedaría entonces que la y vale 3 y la y vale 1. Noten que una vez que yo sé quién es x, también sé quién es y, porque son iguales. Entonces esto implica que la x es 1. Y si ahora me devuelvo, por ejemplo, ¿a dónde? Por ejemplo, a esta ecuación. Esto me dice que 2 por 1 es igual a lambda multiplicado por 2 por 1 menos 1 menos 2. Es decir, que 2 es igual a este 2, cancela con este 2 y me quedaría 0 y este menos 1 me queda menos lambda. Es decir, que lambda es menos 2, ¿verdad? Menos 2. Entonces, crucemos los dedos de que aquí hay un menos 2. Ahí está, menos 2. ¿Ven? Profe, eso último, ¿cómo fue? ¿Qué cosa? ¿Dónde encontré el valor de Eso lambda? último, en donde ya establecía que y es igual a 1 y x es igual a 1. O correcto, digamos, de esta ecuación que está acá, que obtuve al sustituir en la restricción, ¿verdad? Cuando sustituyo una restricción, únicamente aparece la y me queda una ecuación cuadrática que pude factorizar fácilmente. Entonces, este producto vale 0, quiere decir que o este factor vale 0 o este factor vale 0. Es decir, o la y vale 3 o la y vale 1. No, perdón. Sí, la y vale 3 o la y vale 1. Entonces note que ya encontré precisamente el punto crítico. El punto crítico me dijeron que era 1, 1, 0. Y precisamente aquí está. La x vale 1, la y vale 1 y ya habíamos encontrado que la z vale 0, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos desde antes. Cuando sustituyo estos valores en cualquiera de estas, ¿verdad? Yo la hice en esta, pero en cualquiera de las dos tiene que dar lo mismo. Despejo el valor de lambda, ¿verdad? Porque ya sé quién es x, ya sé quién es x, ya sé quién es y, resto, y me queda que lambda es negativo 2. Entonces, lambda es negativo 2. Vea que de hecho aquí me preguntan otro punto crítico y el otro punto crítico corresponde a y igual a 3. ¿Verdad? Y igual a 3 sería el otro punto crítico. De nuevo, noten que los puntos críticos tienen que cumplir con la restricción y estoy completamente seguro que si ustedes sustituyen cualquiera de estos puntos críticos, cualquiera de estos candidatos ni siquiera cumplen con la restricción. Entonces, inclusive, ahora podrían haber hecho un descarte. Pero aquí está, ¿verdad? Aquí nos dimos cuenta que sí, que el otro punto crítico que existe es cuando y vale 3. Cuando y vale 3, la x también vale 3. Y la z vale 0, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Entonces, ahora, ¿cómo clasificamos este punto crítico? Ya sabemos que es un punto crítico asociado a este multiplicador y nos preguntan que lo clasifiquemos, ¿verdad? Es un mínimo, es un máximo, es un punto de silla, ¿qué es? Y para eso utilizamos el criterio del hessiano. Entonces, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la pregunta anterior, pero ahora tenemos una restricción. Entonces, calculamos el hessiano, no de f, sino del lagrangiano, ¿verdad? De la función lagrangiana. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada parcial respecto de x de la restricción. Entonces, me va a quedar menos 2x menos y menos 2 menos x más 2y menos 2. Es simétrica, no voy a copiarla por tamaño, pero es simétrica, ¿verdad? Esta fila la tengo que poner como columna. Y ahora considero las derivadas de orden 2. Las derivadas de orden 2, ¿quién sería? Respecto de x, me queda un 2. Profe, ¿Sí? ¿no sería menos x ¿En cuál? en la segunda? En la segunda sería... sí, perdón, sería menos x, sí. Sí. ¿Qué es la que sí? ¿Qué está? Menos x más 2. Gracias. La derivada cruzadas, las de orden 2, ¿qué serían? Vamos a ver, derivo dos veces, aquí me va a quedar 2
y aquí únicamente sobrevive este, entonces aquí me va a quedar menos 2 lambda. Respecto de X, respecto de Y, no hay términos de orden 2, y respecto de Y, me va a quedar 2Y menos 2 lambda, si no me equivoco, ¿no? Igual que antes. Ok, entonces tengo esta matriz, tengo 3 variables y una restricción, entonces tengo una matriz, o sea, aquí hay algo malo. Hay algo malo porque no derivé respecto de Z, ¿verdad? Aquí metí las patas, también un segundo. Es una matriz 4x4, ¿verdad? Que tengo que tener. Entonces, aquí lo hice, aquí me faltó. Aquí me faltó. Es una matriz 4x4. Entonces, aquí la derivada parcial respecto de Z es 0. Aquí me queda otro 0. Y la derivada parcial de orden 2 respecto de Z es 2. Aquí me va a quedar 0 también, 2. Bueno, ustedes lo completan, ¿verdad? Esto es esto es Profe, esto es, ¿sí? en Aquí lugar de copié. los, es que los ceros que están diagonal, a mí me había quedado lambda, ¿A dónde? en vez de esos ceros diagonal. Ceros diagonales. ¿Dónde están esos ceros diagonales? Aquí los Eso, leo. Este es el que está ajá. abajo de menos, de 2 menos 2 lambda. Y 2 menos 2 lambda. Debajo de eso. Este de acá. ese cero y el que está diagonal. Este de acá. No, el de arriba. Así. Esos dos. Vamos a ver. Si yo derivo respecto de X y luego respecto de Y. Creo que tiene razón. Vamos a ver. Revisemos esto que dice acá. La derivada parcial de Lagrangiano, aquí, ¿te ves? Respecto de X, ¿quién sería? 2X menos lambda por 2X. Tienes razón, ¿verdad? Porque aquí aparece un menos Y. Entonces, cuando usted deriva respecto de X, respecto de Y, esto desaparece, pero aquí me va a quedar un lambda. ¿Está bien? Así, a mí me quedó así. Ok, un lambda aquí y un lambda acá. ¿Ok? Y 0002. ¿Ok? Entonces tengo una matriz 4x4. Es esta que está acá. No voy a calcular los determinantes, ustedes los hacen en la paz de sus habitaciones. Entonces tenemos una matriz H, que es 4x4. Tenemos entonces N igual 3 variables y P igual a una restricción. Entonces tengo que calcular el criterio, ¿verdad? Entonces el criterio sería de 1, de 2, de 3, de 4. Solo que, ¿verdad? Únicamente tengo que calcular 2P más 1 es 2P más 1 es 3, o sea que tengo que calcular últimamente el delta 3 y delta 4. Pero para completar la tabla, a mí me sirve conocerlos todos, ¿verdad? Creo que es más fácil llenar la tabla completa y únicamente fijarme en los que me hacen falta. Entonces, ¿cómo completo la tabla? Primero la completo sin restricción. Entonces, ¿cómo completo la tabla sin restricción? ¿Qué quiere decir completarla sin restricción? ¿Cuáles son los signos que ocupo para tener por ejemplo, un mínimo? Para tener un mínimo ocupo, ya lo vimos en el ejemplo anterior, era más, 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 más. Para tener un máximo, ocupo tener menos, y signos, más, menos, más, perdón, empiezo con menos, más, menos, más. Esto sería lo que está escrito en este momento, sería sin restricciones. O sea, si yo tuviese que clasificar un punto crítico de una función de 4 variables sin restricciones. Ahora, cuando tengo que hacerlo para un caso de la matriz lagrangiana, entonces, los signos de esta tabla cambian de acuerdo al número de restricciones. Entonces, en este caso, menos 1 a la 1 es menos 1. Eso quiere decir que todos los signos que están acá tienen que cambiar de signo. Tienen que ser multiplicados por un menos. Entonces, aquí me va a quedar, vamos a hacerlo en otro color, verde. Aquí me va a quedar ahí, menos, 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 menos es un mínimo. Más, menos, más, menos sería un máximo. Entonces, ustedes calculan, y de nuevo, únicamente ocupan estos dos signos. Entonces, ustedes calculan ese determinante evaluado en el punto en cuestión
y de acuerdo a esta tabla que acabamos de construir, ustedes clasifican como punto mínimo o punto máximo. ¿Está bien? ¿Está bien? Profe, entonces si el determinante de 3 digamos, Ajá. la matriz 3 me Ujú. da negativo, ahora es un mínimo. Si da negativo es un mínimo, si da positivo es un máximo. Vea que es una buena observación, ¿verdad? Note tal vez que este es el mismo para ambos. O sea, que lo que realmente determina, dado que el determinante sea negativo, es delta 3. Si delta 4 fuese positivo, inmediatamente, sin hacer nada, ya saben ustedes que es punto de silla. Ok, Pero, si los dos son mínimos sería, negativo sería mínimo. correcto. Si delta 4 es negativo, entonces delta 3 decide. ¿Verdad? Vea que la única forma de que haya punto de silla es esta. Si este determinante es negativo, entonces las dos posibilidades están contempladas, o mínimo o máximo. Entonces, la única forma de que sea punto de silla es si delta 4 es positivo. ¿Está bien? Bueno, Profe, sí, cuando dice que no se puede deducir nada al respecto, ¿qué es lo que pasa en eso ese sería, caso? por ejemplo, porque de nuevo, vea que aquí yo estoy diciendo el signo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, delta 4 es 0? No es negativo, pero tampoco es positivo. Entonces no sabría yo en cuál caso estoy. Entonces, el criterio del Hessiano, utilizando esta tabla, no me permite hacer una clasificación en el caso en que me dé 0. ¿Por qué? Porque yo ocupo saber si es negativo o positivo. Entonces, si me da 0, ¿cuál es? No sé. Entonces, aquí cuando dice, ¿qué es lo que dice? Algo así como, no me permite, algo así. No se puede Sí, no, deducir no se nada al puede deducir nada. respecto. Ajá, De nuevo, aquí tal vez la redacción no es la mejor, ¿verdad? No se puede deducir nada al respecto utilizando el criterio del Hessiano, ¿verdad? Pero no es que no se pueda saber, ¿verdad? Pero sí, a eso se refiere. Si alguno de estos determinantes es igual que 0, eso me dice que no sé si es positivo o es negativo. Entonces, el criterio de la tabla, vamos, por criterio yo me refiero a la tabla, ¿verdad? La tabla no me va a decir en cuál caso estoy. ok. Y digamos, si los dos son positivos, los Vea, dos vea que, vea criterios, que, ¿no? es- vea que es suficiente con que el delta 4 sea positivo. Si delta 4 es positivo, ya no estoy en ninguno de estos dos casos. Y por lo tanto, sería un punto de silla. Ah, ok, ok. O sea, positivo, positivo, solamente el último positivo ya delató cuál punto, si es punto crítico, ya Punto de silla. delató el criterio, ¿verdad? Es el comportamiento. Ajá. Profe, Sí, ¿verdad que lo del cambio de signo es si hay dos restricciones quedaría igual sí, porque a como si, es si, si, original? si hubiesen dos restricciones, entonces me quedaría -1 a la 2, pero -1 a la 2 es +1. Y si multiplica todo lo que estaba antes por más, pues no cambia. Entonces queda como estaba. Si fuesen 3, cambia el signo. Si fuesen 4, no cambia. Si fuesen 5, cambia el signo. Si es Ah, par, no cambia. Si es impar, cambia. ok, gracias. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta antes de borrar esta página? Sí, yo tengo una también. Ujú. Es que, bueno, a mí me sale que la condición es X más Y más Z. Y Ah, es bueno, pues más igual a hagamos otras. Ningún problema. Ok. Voy a borrar esto. No, lo que quiero hacer es nueva vista previa. Vamos a ver. La 9, ¿verdad? Es la punta 9. Sí, ¿Esta es algo así parecido? No. no, no, no es eso. Otra hacemos. Nueva vista previa. Vamos a ver. La 9. ¿Esta? Es Es así. esa, ok. Ajá, en el Entonces, último veamos. punto,
En este. Ajá. Ahí hay Ajá. dos puntos que sí cumplen con la condición. Ok, en este caso sí tiene un poco más de cuidado, ¿verdad? Ambos puntos satisfacen x mayor más z igual a 1, sí, ajá. Entonces, ¿cómo para saber cuál es el otro punto? Sí, igual que antes, ¿verdad? Vea que nosotros en el ejemplo anterior sabíamos que el punto era 3, 3, 0 sin haber abierto esto, ¿verdad? Nosotros no tuvimos la necesidad de ver cuáles eran las opciones para saber cuál era la respuesta correcta. En el ejemplo anterior estaba tan mal redactada que uno lo puede haber descartado, pero en este caso tuvieron un poco más de cuidado. Pero igual, se hace igual, ¿verdad? O sea, usted calcula el lagrangiano, ¿verdad? Lagrangiano es la función objetivo menos un múltiplo de la restricción, es decir, la restricción. Y aquí nos quedaría entonces la derivada parcial de x igual a 0. Nos quedaría, cuando usted deriva respecto de x, es tan pequeño esto. No hay chance. ¿Cómo se hace esto gigante? Hazte gigante. No, no puede. Ok, no importa. ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de x? Aquí me quedaría x al cubo. Tiene que ser igual a lambda multiplicado por la derivada de respecto de la restricción, que es 1. Entonces me queda lambda. Y lo mismo ocurre con las otras dos, si no me equivoco, ¿verdad? Aquí me quedaría que y al cubo es Sí. lambda y que la derivada con respecto a z me dice que z al cubo es lambda. Entonces vea que lambda es igual a todas estas. Es decir que, bueno, tal vez si usted hace x, ¿quién sería x? X es igual que y, es igual que z, tiene que ser igual a la raíz cúbica de lambda, ¿verdad? X al cubo es lambda, y al cubo es lambda, z al cubo es lambda, es decir que x, y, z, todas las tres son raíz cúbica de lambda. Y si usted sabe que x, y, z son iguales a 1, entonces aquí le va a quedar que 3x tiene que ser igual a 1. Es decir que x es un tercio. Y si la x es un tercio, la y es un tercio y la z es un tercio. O sea que un tercio, un tercio, un tercio es un punto crítico. Ahora, note que x igual y igual z implica eso quiere decir que no existe ningún otro punto crítico. ¿Verdad? No existe, ya le encontré todas. ¿Y quién es la lambda? Ajá. La lambda sería, ¿quién es lambda? Lambda es x al cubo. Si la x es un tercio, la lambda es 1/27, el cubo, ¿no? Y para clasificarlo, pues ahí sí tiene que hacer el cálculo del hessiano para ver en cuál caso está. Pero es exactamente igual que antes, ¿verdad? Tengo una función de 3 variables con una restricción, entonces ocupo delta 3 y delta 4. Ahí, Eso sería, gracias, profe. ¿ok? Vamos a ver la siguiente, ya la última. Dice, determine los extremos absolutos de la función f sujeto a esta condición de desigualdad y nos dicen más o menos cuáles pasos tenemos que seguir. El primero es encontrar los puntos críticos en la región, digamos, lo que yo llamo interior, ¿verdad? Esto me da, esta figura o esta región es el interior de una esfera, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 3 es una esfera de radio raíz de 3. Entonces, la igualdad, o sea, cuando esto es igual, es el cascarón, ¿verdad? Como el cascarón del huevo, y con desigualdad es lo que está adentro. Entonces, lo que nos dicen es, encuentre los puntos críticos que viven en el interior de la región. Para ello, lo que hacemos exactamente es calcular los puntos críticos de la función f sin restricción y descartar aquellos que no cumplan con esa condición. Y después utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange con la condición de igualdad. Entonces, para la parte A, ¿qué dice? Para la parte A, hacemos lo que nos dicen, de hecho, ¿verdad? Entonces, para la parte A, calculamos los puntos críticos, o sea, los candidatos a extremo de esta función sin considerar la restricción, olvídese de la restricción. Entonces, aquí nos quedaría, buscamos los puntos críticos de la función sin restricción, es decir, resolvemos el sistema de ecuaciones derivada parcial de f igual a 0, derivada parcial de y igual a 0 y derivada parcial de z
igual a 0. ¿Qué nos quedaría? Derivamos rápidamente. Esto nos quedaría 2x menos 2 igual a 0, o sea que x es 1. La derivada parcial respecto de y me quedaría que 2y más nada es 0, o sea que la y vale 0. Y la z me quedaría que 2z es menos 4, ¿verdad? O sea, es igual a 4. ¿Está bien? Muy bien, creo que sí. Entonces, de aquí rapidísimamente nos damos cuenta que la x vale 1, que la y vale 0 y que la z vale 2. Este es el único punto crítico de toda la función en todo R3. Pero note que este punto crítico no cumple con la restricción. No cumple con que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sea más pequeño que 3. Bueno, dicho igual tampoco, ¿verdad? Porque da 5. O sea que este punto crítico, que es un punto crítico de la función, ni siquiera cumple con la restricción que nos están dando. Es decir, que esta función no tiene puntos críticos. Entonces, la parte A era para darnos cuenta que esta función no tiene puntos críticos. No, perdón, no tiene puntos críticos aquí adentro, ¿verdad? Porque el punto que encontramos sí era 2, ¿qué era? 2, 1, 0, algo así. Sí es un punto crítico de la función. No tiene puntos, no tiene candidatos, como así, no tiene candidatos. No tiene candidatos a extremo dentro de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos igual que 3. Pero, entonces, nosotros recordemos el teorema de los valores extremos. El dibujo que ustedes tienen que tener en la mente es el siguiente. Una recta en una variable no tiene extremos. No tiene extremos. Pero si usted restringe los valores posibles que toma el x, inmediatamente aparece un mínimo y aparece un máximo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de los valores extremos? Teorema de los valores extremos. Dice que toda función continua, toda función bien portada, ¿verdad? No estoy dividiendo entre x, que le problemas en x igual 0, ¿verdad? No. Toda función continua, como esta, definida en una región compacta, ¿verdad? Eso es una palabra es un poco técnica, pero lo que dice básicamente es que el lugar de búsqueda sea pequeño, sea ¿verdad? Como la esfera. La esfera no es todo el espacio, ¿verdad? La esfera es un pedacito aquí, ¿verdad? No hay puntos largos, ¿verdad? Todo está aquí adentro, dentro de una pequeña región de búsqueda. Entonces, toda función continua definida en una región pequeña alcanza sus valores extremos. Alcanza sus valores extremos. Entonces, ¿dónde están los valores extremos? Bueno, una posibilidad es que sea un punto crítico, ¿verdad? Los puntos críticos son candidatos a extremos de la función. Pero si tiene puntos críticos, entonces, ¿dónde está? Está en el borde. ¿Qué es el borde? Son los puntos donde la igualdad se cumple. El cascarón, en este ejemplo sería el cascarón. Entonces, los extremos, que ya sabemos que sí existen, los extremos se alcanzan, o sea, se alcanzan en dos tipos de lugares, puntos críticos o, vamos a poner así, borde, ¿verdad? Todas las personas, busque la persona más alta de este barrio, ¿verdad? 4 cuadras. Entonces usted va casa por casa preguntando y si adentro del barrio no hay nadie que sea la persona más alta, pues tiene que estar en las casas del borde, ¿verdad? En la tapia, los bordes, las casas que pegan con la tapia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya sabemos que no existen puntos críticos dentro del huevo, pero entonces deberían de estar dentro de la cáscara. Entonces,
hacemos el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Entonces calculamos la función lagrangiana, ¿verdad? La función objetivo, menos un múltiplo de esta restricción, y lo encontramos. Entonces, sin saber cuál de todas estas, ya sabemos que el mínimo y el máximo, ¿verdad? Los valores extremos no ocurren adentro, porque ya vimos que no hay puntos críticos. Entonces, dentro no está. Dentro no está, o sea que esta opción es falsa. Esta opción también es falsa. Y por lo tanto, el máximo y el mínimo, ambos, se encuentran en la frontera, ¿verdad? En el borde. Entonces, la 1 y la 4 tienen que ser correctas, sin necesidad de que yo los encuentre, ¿verdad? Porque aquí no me dicen que los encuentre, simplemente me dice, están en la frontera. Aquí no me dice. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Y por qué me saqué mal a las 9? Dije que las 9 tengo mal. Profe, Bien. Dime. en caso, ¿verdad? Que aunque si hubiera un punto Sí, dentro, no es necesario que sea mínimo o máximo. ok. Bien pueden quedar los dos afuera. Exacto, ¿verdad? Si me preguntan vea que me están preguntando por el máximo absoluto. Es decir, ¿quién es el más grande de todos? ¿Quién es el más pequeño de todos? Y entonces, si tuviese puntos críticos adentro, ¿verdad? Dentro del huevo, tendría que poder clasificar, bueno, no, tendría que compararlos, por lo menos, ¿verdad? Tendría que compararlos con los puntos del borde para saber quién es más grande. Si hubiesen más candidatos, sí tendría que hacer una comparación. No tengo que aplicar el criterio algesiano, ¿verdad? Porque aquí me están preguntando por el máximo absoluto. El criterio algesiano identifica comportamiento local, no comportamiento absoluto. Entonces, si me preguntan por el máximo absoluto, me están diciendo quién es la persona más alta de todo el barrio, no quién es la persona más alta de este pedacito, no, de todo el barrio. Entonces, usted pone de cada casa, saca la persona más alta. Y al final, simplemente se fija de todos los posibles candidatos que ganan localmente, ¿verdad? Que ganan en su casa, se fija quién gana en total, ¿verdad? No hay que hacer ningún criterio de comparación. Simplemente usted saca los candidatos casa por casa y después los pone en fila y el que está de último es el más grande. ¿Ven? Sí. Ok, bueno, yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, yo no quedé muy, o sea, no entendí al final muy bien las 6, en realidad. ¿Cuál es el 6? Las derivadas de eso. Aquí es simple, bueno, de nuevo, ¿verdad? Aquí, digamos, usted agarra, aquí puede haber habido cualquier ecuación realmente, ¿verdad? Entonces aquí usted puede tener, no sé, x cuadrado por y menos z más logaritmo de z más y por z, igual 0. Entonces, de aquí, usted, bueno, no sé si se podrá, yo creo que no, ¿verdad? Yo no creo que aquí usted pueda despejar, bueno, ni yo tampoco, despejar la z, ¿verdad? Sin embargo, los x, los y y los z que satisfacen esta ecuación van a definir una función, digamos que asumiendo que usted puede despejar la z, sería una función que depende de x y de y. Entonces, si usted quiere encontrar, por ejemplo, hagámoslo lo hicimos con la derivada parcial respecto de x, pero también lo podemos hacer con respecto de y. Entonces, suponga que nos piden, calcule cuánto es la derivada parcial de z respecto de y, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted deriva respecto de y la ecuación. Solo que el lado derecho es 0, ¿no? Entonces, del lado derecho sigue siendo 0. Entonces, ahora usted deriva x cuadrado y menos z más logaritmo de z más yz respecto de y, aplicando las reglas usuales de derivación. Entonces,
en este ejemplo que yo me acabo de inventar, me quedaría, estoy derivando respecto de y. Entonces, el producto x cuadrado por y, su derivada parcial respecto de y es 2x. Ya metí las patas. Es x cuadrado. ¿Verdad? Es x cuadrado, porque la x es constante respecto de y la derivada de y es 1. Más, perdón, menos la derivada de z. Bueno, ¿cuál es la derivada de z? Bueno, la derivada de z es la derivada de z. Esa. Más la derivada del logaritmo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? Es 1 entre z por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? De z de y. Más la derivada de este producto, y por z. Tengo un producto donde ambas dependen de z, entonces, de y. Entonces derivo el primero, 1, con la z sin derivar. Más, ahora conservo el primero y derivo el segundo. Y todo esto es igual a Profe, 0. pero ¿por qué derivó Z, cómo es? Conforme Y, digamos. Sí, porque eso es lo que me están pidiendo. Me están diciendo que esta ecuación Pero ¿por qué la Z si no tiene una Y? sí tiene una y, ¿verdad? Sí tiene una y. Si usted fuese capaz de despejarla, si usted fuese capaz de despejar la z en términos de la x y de la y, entonces usted la vería, solo que el punto es que en este ejemplo no se puede despejar, ¿verdad? No se puede despejar, entonces usted no deriva la z explícitamente en función de x y y, sino que usted usa la ecuación que la define. Entonces, usted está haciendo derivación implícita. ¿Verdad? Cuando usted tiene, en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo base que hicimos, y cuadrado igual a 1, usted no ocupa despejar la y para saber que es una función de x, ¿verdad? Usted lo puede hacer, ¿verdad? Y es igual a 1 menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, usted puede despejar la y como función de x. Entonces, aplicar las reglas de derivación explícita, ¿verdad? Todas las reglas que usted conoce. Pero no es necesario, ¿verdad? Usted puede agarrar la ecuación que la define a la y derivar implícitamente. Simplemente aplica la regla de la cadena. ¿Ven? Sí, gracias. ¿Ok? Entonces, vea que en este caso, si usted lo que le piden es que calcule cuánto es de z de y, o sea, la derivada parcial respecto de z respecto de y, pues la puede despejar fácilmente, ¿verdad? Aquí aparece de z de y, de z de y, de z de y. Esto quiere decir que la derivada parcial de z respecto de y multiplicada por ¿qué? Por menos 1 más 1 entre z más y tiene que ser igual a todo lo que no tiene de z de y, ¿verdad? Menos x al cuadrado menos z. Paso lo que no tiene a restar y lo demás lo agrupo y eso me permite entonces despejar quién es de z de y. ¿Okay? Sí, gracias. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo, profe, pero es para pregunta 3, es que me estaban dando, digamos, un vector que es 2, menos 0, y no sé si la estoy haciendo bien, pero a la hora de multiplicar el menos 0, digamos, por la derivada, me daría 0, entonces no tendrían que sustituir el valor y. O sea, es esa pregunta, pero ¿cuál es el punto? Perdón. El punto es 2,3 y el vector es 2, menos 0. El vector es, el punto es 2,3 y la dirección Ajá, es 2, menos 0. 2,0. Ajá. Sí, entonces ve que cuando usted calcula la derivada parcial, la derivada direccional únicamente está considerando la dirección en y, en x, ¿verdad? Aquí le quedaría que la derivada direccional de f sería simplemente 2 veces la derivada parcial respecto de x. Pero eso depende de x y y, ¿verdad? Entonces usted puede sustituir 2 y 3. Entonces solo ahí sustituyo. Sí, o sea, la función x depende de x y y. Entonces, cuando usted deriva parcialmente, sigue siendo una función que depende de x y y, entonces lo sustituye ahí. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces si no hay más dudas, preguntas, nos vemos, bueno, no nos vemos, ¿verdad? El martes sería el examen, entonces el martes no nos vemos, si no me equivoco, el viernes ya deberían estar empezando la tarea en grupos. Para eso, al igual que la vez pasada, se van a habilitar grupos, que yo creo que son los mismos de la vez pasada, para no tener que hacer coordinadores y esas cosas, a no ser que ustedes quieran cambiar y me lo dicen. Eh, entonces, la clase del viernes, o sea, la clase de hoy en 8, sería asincrónica para que ustedes empiecen al menos la tarea. Y bueno, ya después hablamos qué hacemos el resto de las clases. Pero básicamente ya terminamos, ¿verdad? Profe, el lunes hay consulta igual, cualquier cosa. Sí, el lunes hay consulta. Ok, gracias. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, Hasta luego, gracias. profe. Ya.